Buenos días, hermanos y hermanas que están aquí congregados y quienes están siguiendo por YouTube o por Facebook. Pues es una bendición, de verdad. Compartía Eli al principio, es un privilegio, una bendición el poder estar aquí, congregarnos. Hemos estudiado los martes que somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que en el cuerpo de Cristo, lo veíamos el martes, hay muchos miembros y somos distintos entre nosotros, pero nos une una misma fe, un mismo Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra de Dios nos instruye cómo quiere que operemos, funcionemos en la vida diaria como cuerpo de Cristo, como creyentes. No hay nadie en la iglesia de Cristo que no tenga una función en el cuerpo. Somos miembros útiles, nos necesitamos los unos a los otros para cumplir la tarea, la encomienda que el Señor nos ha dado. Amén. Y por eso venimos pues a la palabra, es el alimento, es el manual, es la instrucción. Dice la palabra en Gálatas 5:22. Vamos a continuar con esta serie del pecado. Vimos las obras de la carne y nos llevó pues a ver la parte contraria, las obras de la carne que antes practicábamos, que eventualmente llegamos a caer en alguna, pero ahora vamos a verlo, o estamos viendo desde hace 2 semanas, el fruto del Espíritu, que se manifiesta de 9 maneras distintas. El fruto del Espíritu que todo creyente manifiesta en la medida que dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, tengamos una vida de comunión con Él, manifestaremos más firmemente lo que hemos estado viendo. Le voy a dar lectura. Más el fruto del Espíritu es amor, ya lo vimos; gozo, ya lo vimos; paz, ya la vimos; paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces ya vimos en una predicación amor, en otra vimos gozo, en otra vimos paz, y hoy estamos al 3x1, porque vamos a ver paciencia, benignidad, bondad, hasta ahí, paciencia, benignidad y bondad. Entonces oro que el Espíritu Santo nos muestre, ¿verdad?, en dónde, en qué área del fruto del Espíritu estamos fallando, qué nos falta orar, atender la palabra, porque el fruto Él lo produce, pero nosotros lo ejecutamos, viniendo a su palabra, en oración, en la palabra, en comunión con Dios. Entonces vamos a ver paciencia, benignidad y bondad. Vamos a empezar con paciencia. Les voy a leer la definición del diccionario, la que uno encuentra ahí en el Google, en los buscadores, incluso la inteligencia artificial. Y vamos a ver que, si bien muchas veces sí tienen definiciones cercanas, hay matices que diferencian el concepto espiritual y bíblico, pues de lo que ya vimos que es el amor, de lo que ya vimos que es el gozo, de lo que ya vimos que es la paz bíblicamente. Y hoy vamos a ver paciencia. Dice el diccionario que paciencia se refiere a la capacidad de esperar o soportar algo sin alterarse y sin quejas. No es alejada de la verdad bíblica, lo vamos a ver. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Paciencia. Entonces, en el griego, y el significado que la Biblia tiene, fíjense, es longanimidad, esa capacidad de esperar, soportar, aguantar, pero tiene un matiz muy importante: alegremente. De eso no habla el diccionario, de eso no hablan las definiciones. De soportar alegremente es la diferencia. Alguien puede decir, pues me tengo que aguantar, ¿no?, pero de malas y enojado. Acá lo que el Espíritu Santo produce es esperar alegremente, confiando en lo que Dios está permitiendo, en lo que Dios hará.
Entonces, la paciencia es una capacidad espiritual, valga la redundancia, que produce el Espíritu Santo en el creyente para soportar, escuchen, de acuerdo a la definición, y tolerar ofensas, insultos, molestias, heridas de cualquier persona, sin alterarme, sin enojarme, alegremente. Vuelvo a repetir, es la capacidad que el Espíritu Santo produce en el creyente para soportar cuando te ofenden, cuando te molestan, cuando te lastiman, cuando te hieren, y tú soportas, toleras sin quejarte, pero además alegremente. Es humanamente, es imposible. También paciencia es, dice la definición bíblica, una disposición de aceptar alegremente situaciones difíciles o dolorosas. Eso es paciencia, fíjense, en la Biblia. Entonces, esa capacidad espiritual nos las da el Espíritu Santo al creyente. En el mundo hay gente más y menos tolerante a diferentes cosas, pero lo que el Espíritu Santo produce es que ahora podemos hacerlo alegremente, podemos esperar con alegría, no solo sin quejarme, no solo sin alterarme, sino con alegría. ¿Vamos bien con la definición? Ahora, además el cristiano tiene esta capacidad dada por el Espíritu, porque sabemos una verdad que hemos citado en repetidas ocasiones aquí en Romanos 8:28. Y Romanos 8:28 dice con toda claridad que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, si yo sé, estoy pasando un insulto, una situación difícil, dolorosa, alguien me ha herido, yo sé que eso Dios lo va a usar ¿para qué? Para bien. Ahí lo dice. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, incluso esa herida, incluso a lo mejor tienes en el trabajo un jefe que la trae contra ti, ya te agarró de encargo, como dicen por ahí. Bueno, eso para ti va a ayudar para bien, dice la palabra de Dios. Y eso me hace esperar, tener paciencia, tolerar alegremente, porque yo sé que eso Dios lo va a usar para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La Nueva Traducción Viviente dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, la que me digas que estés pasando hoy, como hijo de Dios, como uno que amas a Dios, todas las cosas cooperan para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, saber que por difícil que sea la situación, que alguien me hirió, que alguien me ofendió, yo puedo aguantar, eso es paciencia, tolerar, sin quejarme, pero también alegremente porque sé el resultado final. O sea, cuando ves una película que está muy crítica la situación, pero ya te sabes el final, que al final, en ciertas películas, ahora ya no, antes en la mayoría de las películas los buenos ganaban, ¿sí o no? Ahora ya no, está cambiando todo eso, pero como ya sabes que es un final, vamos a llamarlo feliz, porque el Señor lo va a usar para bien. Entonces esa esperanza de saber que Dios lo usará para bien me hace aguantar, tolerar. ¿Saben que la paciencia, si hay alguien que es paciente, es quién? Dios. Con nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas, aquí habla de riquezas espirituales, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto dice que Dios es paciente. Si Dios no fuera paciente, en cuanto pecamos ejecutaría su juicio. Pero Él es paciente, ha sido paciente. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿acaso no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Cuántos pueden entender y comprender la paciencia de Dios?
Él es paciente, ha sido paciente. Si Dios no fuera paciente, dice Jeremías 3, Lamentaciones 3:22, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Se imaginan que Dios, de acuerdo a su justicia, inmediatamente en cuanto pecáramos, ejecutara el castigo? No estaríamos aquí. Pero es paciente, es paciente. De hecho, ahora esperamos que Cristo venga por su iglesia. No sé, los que de pronto por ahí buscan en redes sociales, pues predicadores y de sana doctrina y todo, ahorita hay un revuelo porque salió uno de sana doctrina a decir que el rapto no existe, que el arrebatamiento no, y traen ahí y es una persona de sana doctrina. A mí lo que me está sorprendiendo ahorita, fíjense, entre comillas, que está pasando, que entre predicadores conocidos generalmente de sana doctrina se están atacando entre ellos. Les podría poner casos, no es el punto ahorita ventanear ni nada, oremos porque pues es parte de estos últimos tiempos, pero sorprendente, siervos del Señor que le han servido de sana doctrina, atacando a otro de sana doctrina, incluso ahora, por ejemplo, que murió recientemente un siervo de Dios, John MacArthur, el lunes pasado, hay otro personaje de sana doctrina que lo está atacando, ya muerto, en fin, pero el Señor va a venir por su iglesia y eso es una verdad. Y si no ha venido, dice 2 de Pedro 3:9, fíjense, hablando de la paciencia, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí vemos su paciencia, y a lo mejor incluso estás orando por un familiar, nosotros no sabemos si vendrá a Cristo o no, pero ahí está la paciencia de Dios. Y hay que compartirle y ser pacientes también nosotros. Ya si alguien no quiere arrepentirse, no hay nada que hacer. Pero fíjense, Dios da tiempo para que el pecador se arrepienta. Eso nos habla de su paciencia. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis hay un mensaje a una iglesia llamada de Tiatira, y el pastor y la iglesia habían tolerado en la iglesia adulterio y fornicación. Fíjense qué grave. En la iglesia se toleró fornicación y adulterio, y el Señor les había llamado al arrepentimiento. Y miren lo que dice Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Ya vieron? Le he dado tiempo. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Cuál era el problema en este caso? Pero no quiere ¿qué? Arrepentirse de su fornicación. Y vendría el juicio de Dios, porque dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, ya cuando alguien no quiere arrepentirse, no hay nada que hacer, pero el Señor es paciente, el Señor espera. Entonces, ahora el creyente, Gálatas 5:22, tiene como parte del fruto del Espíritu la paciencia. Igual nosotros debemos ser pacientes con quien te dañó, te lastimó. Si no se arrepiente, tú sé paciente, tolera, aguanta alegremente. Eso es paciencia. Vuelvo a repetir: tolerancia y aguante ante las ofensas alegremente. Aquí en México y en muchos lugares seguramente hay un pensamiento generalizado: a mí me la hace, ¿qué dicen? Me la paga. Yo no soy quien, ni que fuera yo Dios, ¿no? El que se la hace a un Pérez no sabe con quién se mete. Bueno, cualquier apellido, el que quiera, ¿no? Pero el cristiano no debe actuar así. Pero así somos. De pronto la carne es así. Es que no, es más, papás le dicen a sus hijos: y mira, hijo, y en la escuela no te dejes. Si te da 1, dale 3. ¿Sí o no? Entonces, no estamos enseñando paciencia, aguante. No quiere decir que si lo están maltratando no meta las manos, pero tiene que ser paciente, aguantar, soportar.
es además la paciencia, además de ser igual que el amor, igual que el gozo y la paz que ya vimos, ser pacientes es un mandato. O sea, no solo es fruto del Espíritu, sino que también se nos manda a ser paciente. Entonces, si el Espíritu Santo produce en nosotros amor, por eso se nos manda amar. Si el Espíritu Santo produce en nosotros gozo, por eso se nos manda, como ya estudiamos, gozarnos y regocijarnos. Lo mismo con la paciencia. Fíjense Efesios 4:1. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, y era también literal porque estaba preso en la cárcel, y dice lo siguiente: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa expresión les ruego ya la hemos estudiado algunas veces. No es que Pablo les diga ándale, les ruego, ojalá y puedan. El ruego es una orden suplicante. Mira, hijo, te ruego que no lo hagas. Pero además como padre tenemos la autoridad, ¿no? Él como apóstol era un ruego porque los amaba. Miren, les ruego, pero a la vez era una orden. Y les ruega que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Cuál es esa vocación con la que fuimos llamados? Versículo 2. Fíjense cómo debemos andar y cómo es un mandato: con toda humildad y mansedumbre, y vean aquí, soportándonos. ¿Cómo? Con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos con paciencia, aguantando alegremente los unos a los otros en amor. Porque no es de que mira, ya déjalo, aguanta, pues me aguanto pues, pero no, soportando con paciencia en amor. Es la diferencia, ya vieron, con la definición del diccionario. El diccionario no te va a dar este matiz, bueno, ya no es un matiz, esta gran diferencia entre la paciencia como se define en el mundo con la paciencia que el Espíritu Santo produce. Entonces tenemos que soportarnos, pero en ese sentido no de ay, apenas si soporto al hermano, ¿no? Es aguantarte, entender que con mi hermano ni conmigo el Señor ha acabado su obra. Amén. Pues aguanta, mira, le falta y me falta y nos falta. ¿Alguno aquí ya acabó su obra el Señor en ustedes? No, Él la perfeccionará, dice la palabra de Dios, hasta el día de Jesucristo. Pero vamos avanzando, no estamos igual que antes. Pero entonces, nada de que el que me la hace me la paga. Ofensas vamos a tener siempre. No faltará quien, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, entre hijos y padres, en el trabajo, etcétera. O sea, en todos lados estaremos expuestos a que se nos ofenda. Y nada de que me la hace, me la paga. Dice Romanos, bueno, vean primero la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así, de lo que acabamos de leer de Efesios: por tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Hay alguien que te ha ofendido y ahí traes el rencor? Ve y perdona. Tolérense, dice aquí, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Que no haya en nuestro corazón el deseo de venganza, de a ver en qué momento me las va a pagar, porque ahí es donde dice Romanos 12:7, no paguéis a nadie. No solamente entre hermanos, a nadie le pagues mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. A veces no es posible, yo no sé si te ha pasado, a lo mejor un vecino y tratas de estar en paz, pero el vecino es cuchillito de palo y ahí está. Pero tú haces tu parte. Pero si es posible, en cuanto dependa de nosotros, hay que estar en paz con todos.
No os venguéis, versículo 19, a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces pensemos que de aquí a que nos muramos, no se va a acabar las ofensas a nuestra vida. No va a faltar quien vas en la calle, en la ruta, en el camión, en el auto, y te van a ofender. Más vale tolerar, aguantar con paciencia. Señor, lo pongo en tus manos. Va a haber ofensas siempre, las vamos a sufrir. Insisto, en la misma familia, en la iglesia vamos a sufrir ofensas, pero aguantemos alegremente. Y eso produce una reacción diferente a la del mundo. Hace unas semanas leíamos de Esteban. Lo están apedreando. Yo no sé si a alguien le han dado una pedrada, pero imagínate pedrada tras pedrada para matarte. Era una de las muertes más duras, porque no morían luego, y pedradas, etcétera. Y dice Hechos 7:59 que apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas, lo están apedreando, clamó a gran voz: manda un rayo sobre estos que me están apedreando. Así dice: Señor, véngate ya, toma venganza. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo esto dicho, murió. Ahí dice durmió, pero en el griego habla de la muerte física. Entonces, ¿qué produjo eso en Esteban? Aguantó, y aguantó alegremente, porque lo vemos y ya leímos el pasaje, que vio los cielos abiertos y se encomendó al Señor y pudo decir: perdónalos. A ti te hacen algo pequeñito y no, ahora sí, a ver cómo me vengo. Cuidado. Si hay alguien de quien aprendimos paciencia, es de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Dice 1 Pedro 2:20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportas, mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, ahí está la paciencia, el aguante alegre. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando alguien te hace algo malo, a pesar de tú no haberle hecho nada, y tú lo soportas. Dice el versículo 21: pues para esto fuimos llamados. Fíjense, fuimos llamados para soportar cuando se nos maltrate. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Fíjense, seguir sus pisadas ¿en qué? ¿Cuál ejemplo nos pone de Cristo aquí? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, o sea, no le hizo mal a nadie, y sin embargo dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Que cuando padecía, no amenazaba: ahora sí me la van a pagar, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si tú esta mañana tienes a alguien que te ha ofendido, encomiéndalo al Señor. Señor, ahí te lo encargo, que le caiga un rayo. No de esa manera, no, Señor, lo dejo en tus manos. Si no es cristiano, Señor, que tu gracia lo alcance un día. Si es un hermano en Cristo, Señor, trata con él, pero yo no me voy a vengar, yo voy a aguantar, yo voy a soportar, como me has dejado ejemplo tú cuando ibas camino a la cruz del Calvario. Le escupían, se burlaban, pero él encomendó su causa al que juzga justamente. Amén. Esa es la paciencia, pues, que el Espíritu Santo produce en el creyente. Y debemos permitir que se desarrolle, pues, teniendo una comunión con el Espíritu Santo, la palabra, y vas a ver cómo el Señor nos va produciendo el Espíritu Santo esa paciencia, y de repente alguien te va a decir de la mamá y tú lo vas a bendecir, pero en serio, que el Señor lo bendiga, que el Señor trate con él. También la paciencia, fíjense, ya como punto final de la paciencia, lo que vamos a ver hoy de la paciencia es que hasta al compartir la palabra y enseñar la palabra necesitamos ser pacientes. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo, y se lo dice a Pablo a Timoteo como pastor, pero aplica para cada uno de nosotros.
te encarezco delante de Dios. Esta palabra te encarezco es un encargo muy importante. O sea, no nada más, oye, a ver si puedes. No, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, esto que te voy a encomendar es algo serio. Del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y su reino. Vean lo que le encarga, versículo 2, que prediques la palabra. Ese es un encargo para todos, amén. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Y cómo termina? Con toda paciencia y doctrina. Se requiere paciencia al enseñar la palabra, porque a veces hay unos que quizás tú esperas, no, es que ya en un año ya debería estar bien maduro. Paciencia, tú exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, que la obra es del Señor y no es nuestra, amén. A veces uno como pastor, sí, pues yo comparto la palabra y Señor, pues tú trata con nosotros, porque a veces uno mismo pues batalla en esas áreas de las que aprendemos de la palabra. Entonces, bueno, esa es la paciencia, Gálatas 5:22, paciencia. Vamos a la siguiente, que es benignidad. Benignidad es la siguiente. Fíjense, en el diccionario busqué benignidad y dice cualidad de benigno. Eso es benignidad según el diccionario, cualidad de benigno. Bueno, pero ya luego me fui a buscar benigno, y ya benigno decía afable, benévolo, piadoso. En la Biblia viene de una palabra griega restotes, que significa excelencia de bondad en carácter o presencia. Haciendo una definición de un diccionario bíblico, dice: benignidad es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para ver a todas las personas con consideración y ternura. Ver a los demás, no importa quién sea, que tú lo veas con consideración, con ternura. Es una cualidad, repito, que el Espíritu Santo hace en nosotros, que podamos ver a los demás con consideración, sean cristianos o no, y especialmente si están perdidos, pues necesitan a Cristo, y no importa quién sea, cómo sea la persona, que haya consideración, que haya compasión, que haya ternura. Por mal que los veamos, a lo mejor así estábamos nosotros, o peor, y ahí nos alcanzó el Señor, o no. Entonces la benevolencia es esa capacidad de verlos con consideración. No hay coraje, ¿y por qué es así? Yo cuando veo que en las redes sociales incluso cristianos atacan a políticos de uno u otro partido, pero hasta les dicen, y este es un tal por cual, o sea, no quiere decir que uno no se dé cuenta de la realidad que está pasando, pero Señor, yo voy a orar por quien esté de presidente o presidenta en México. Esa es mi labor, mi función, independiente si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿Saben quién va a juzgar? El Señor. Pero veámoslo, necesitan a Cristo esas personas. Un día Cristo, su ministerio era recorrer las ciudades y llevar el evangelio. Y fíjense lo que dice Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Versículo 36. Recuerden que donde llegaba Cristo había gente buena, todos eran buenos, justos y santos. No, porque no hay justo ni a uno, ¿no? Pero dice, y al ver las multitudes, allá había pecadores de todo tipo, mentirosos, ladrones, adúlteros, adúlteras. Al ver las multitudes dijo, bola de pecadores, no tienen perdón de Dios. Así dice. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Eso es benignidad. Las vio, dijo, son desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la capacidad que da el Espíritu Santo, verlos con compasión. Muchos de ellos, o la gran mayoría, no creyeron a Cristo y seguramente se condenaron. Al no creer en Cristo, la paga del pecado es muerte. Pero él en ese momento, ¿cómo las vio? Con compasión. A lo mejor tienes un vecino que es
malo, tremendo, ora por él, velo con compasión, necesita a Cristo. Tienes un familiar, la tía Chuchis, que ya no la aguantas, vela con compasión, necesita a Cristo. Y si puedes, ve con la tía Chuchis y compártele el evangelio, aunque te saque a sombrerazos, ¿no? Esa es el Señor muchas veces se le pusieron en contra, pero Él estaba y recorría las ciudades, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo, benignidad. Por eso, fíjense, inmediatamente después, fíjense de lo que habla Cristo, versículo 37. Porque ahí están las multitudes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A ver, ¿qué está diciendo Cristo aquí? Si interpretamos, está hablando de compasión en el versículo anterior. ¿Por qué hay tanta gente que se pierde y tan pocos que van y les predican? Porque hay falta de benignidad, de compasión. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Por qué pocos comparten el evangelio? ¿Por qué pocos son capaces de decir, a ver, hoy tengo mi día de descanso, pues voy a ir a compartir el evangelio a fulano, a sutano? No, pero mejor me quedo a descansar, a dormir. ¿Por qué no se da uno tiempo? Porque falta compasión por las almas. Por eso dice el Señor ahí, la mies es mucha, o sea, los que se están perdiendo son muchos. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor que dice, híjole, debería ir a ver a fulanito? Ay, no, pero vive re lejos. No, alguien le compartirá. Si Dios lo está poniendo en tu corazón, que se mueva nuestro corazón a compasión. Es mies que se está perdiendo. Hay pocos obreros porque pocos tienen compasión, independientemente que dice Marcos 16:15 que es un mandato, no es ahí de que ahí si quieres, no, dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea que tengo que ir a Italia, a Venecia, no, a la esquina de tu casa hay quien. Amén. Está faltando compasión, es una realidad, pues. Mateo 9:37. La mies es mucha, los obreros son pocos. Faltan hombres y mujeres cristianos que nos mueva la compasión para llevar el mensaje del evangelio. Nos está faltando benignidad, nos está faltando compasión. Estamos muy cómodos. Saben que cuando inicia la iglesia cristiana, Cristo asciende y pues donde muere Cristo y toda esa zona ya estaba evangelizada. ¿Qué permitió el Señor para que la gente, los cristianos, la iglesia saliera a compartir? ¿Saben qué permitió? La persecución. Y ahí están los expatriados, los que tuvieron que salir de su ciudad, y ahí el Señor los llevó a predicar. Que no tenga que hacer eso el Señor, que nos mueva la compasión por los que se están perdiendo sin Cristo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Honestamente, somos capaces de dejar nuestro egoísmo, de dejar un momento de comodidad por ir a predicar el evangelio, por ver a la gente con benevolencia, con benignidad. Vamos a la última que vamos a ver hoy, Gálatas 5:22, la última manifestación o expresión del fruto del Espíritu. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Y cuál es la tercera de hoy? Porque dijimos que era 3 por 1. Bondad. Bondad. Dice el diccionario. Bueno, ahorita les cito lo que es el diccionario, pero bondad no es exactamente lo mismo que benignidad, aunque se parecen, pero por ejemplo en el diccionario busqué bondad, ¿y qué creen que decía el diccionario? Cualidad de bueno. Y dice que bueno, ahí sí la definición, a ver si ustedes me la explican. Bueno, persona de valor positivo. Eso es muy subjetivo, ¿no? Acorde con las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza o destino agradable. Pues yo la verdad me quedé
vea, cuartos. Pero en la Biblia bondad, fíjense, y lo voy a explicar de esta manera, bondad viene del griego agatsosune, que significa beneficencia, acción de bondad, y habla de compasión y dulzura en acción. ¿Qué quiero decir? La bondad es esa capacidad que el Espíritu Santo produce en nosotros para hacer el bien a los demás, independientemente de quién sea. Es decir, para hacer el bien a los demás de manera incondicional. Esa es la bondad aquí, como esa obrar a favor de los demás, independientemente de quién sea. Ahí hay una diferencia con la definición, por supuesto, que acabamos de leer, pero es que el Espíritu Santo me lleva a hacer el bien a quien sea. Hay un dicho aquí en México que dice: haz el bien sin mirar a quién. Y algo tiene de sabiduría, por supuesto, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo de lo que es la bondad de Dios, la bondad de Cristo en acción. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ¿qué hizo? Murió por los buenos, ¿así dice? Murió por los justos, ¿así dice? No, murió por los impíos. Aquí se muestra justamente la bondad de Dios. Hizo un bien a favor, no de los buenos y justos, porque además no hay justo ni aun uno. Entonces aquí estamos viendo la bondad de Dios en acción. Jesucristo murió por pecadores, por quienes le habíamos ofendido a Él. Por eso inmediatamente, fíjense, ahorita vamos a entender más claramente este concepto de bondad. En el siguiente versículo, Pablo reflexiona y además cuestiona lo siguiente para hacernos entender la verdadera bondad. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A ver, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Conocen a alguien que haya muerto en lugar de otra persona? Pero dice Pablo que puede ser posible, dice, pudiera ser, a lo mejor, por ejemplo, yo me figuro, porque además hay casos en la historia de algunos países donde, por ejemplo, había pena de muerte y de repente iban a matar por cualquier circunstancia a una persona, y el papá y la mamá o la mamá decían: ¿saben qué? Yo pago por él. Y era permitido en la antigüedad, en algunas regiones, en algunos países. Entonces era algo que podía suceder. O sea, un papá, una mamá que decía: miren, no lo maten, yo me pongo en su lugar. Entonces, pues sí morían por alguien a quien querían, alguien que les interesaba, había una condición. Hoy la ley, por ejemplo, no permite intercambiar al culpable. Si alguien, y aunque no fuera la pena de muerte, aquí en México no hay pena de muerte, pero en Estados Unidos sí, pero ninguna ley en los países occidentales permite que alguien pague en lugar del otro. Es decir, si a alguien lo agarran por robar, no puedo llegar: oye, ¿será que me metes a la cárcel por él? Es mi cuate, mejor yo. La ley no lo permite. Pero además yo creo que nadie lo haría, ¿o sí? O sea, es muy difícil que alguien muera en lugar de alguien bueno o justo. Voy a poner otro ejemplo para que vayan entendiendo qué es la bondad. Imagínense que un familiar tuyo tiene un riñón y enfermo, sus 2 riñones, dice el médico: necesitamos hacerle una, ¿cómo le llaman? Trasplante. Y hay muchos casos de que hay familiares directos que pueden hacerlo, ¿no? Yo tengo el caso de unas tías, una tía le dio el riñón a la otra. Ahí hay un acto de bondad, ¿sí o no? Es un acto de bondad. Oye, vivir con un riñón pues va a implicar ciertos cuidados, hay un medicamento que tienen que tomar de por vida, tanto el donante como el que donó. Entonces, hay un acto de bondad.
Pero les voy a explicar cuál es la bondad de la que habla la Biblia. Imagínate que quien necesita un riñón es un ladrón que un día se metió a tu casa, robó tu casa, hirió a tus hijos y necesita un riñón. ¿Ustedes creen que alguien se lo donaría? ¿Verdad? Y dices, no, a mi familiar, bueno, y algunos ni al familiar, Yo he conocido casos donde, no, pues ¿cómo te voy a dar el riñón? No, mira, fíjate que soy joven y en fin, en México donar es un acto voluntario, no se puede obligar. Hay donantes ya muertos, es otra cosa, ya murió y ni aún así muertos quieren dar el riñón, fíjense. Bueno, si una persona se atreviera y fuera movido a decir, pues ese ladrón para vivir necesita un riñón, no importa lo que haya hecho, yo le doy mi riñón, ahí hay un acto de bondad del que la Biblia habla. Porque eso es lo que hizo Jesucristo. Romanos 5:8, siguiente versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando dice que fuimos pecadores, que somos pecadores y Cristo murió por nosotros, quiere decir que nosotros le hemos ofendido infinitas veces. Nosotros hemos ofendido a Dios una y otra vez pecadores, pero aún así, ahí está el acto de bondad de Dios. Siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y murió por mí. Ese es un acto de bondad. ¿Se dan cuenta? O sea, en el mundo la bondad que se vive es condicional. Bueno, le voy a dar mi riñón porque es mi familiar. Bueno, le voy a hacer este favor porque lo quiero. Bueno, pues es que la bondad es incondicional. Y de manera incondicional, Cristo dio su vida por quienes le habíamos ofendido. Esa es la bondad de Dios. De hecho, el último canto que entonaron los hermanos de la alabanza es la bondad de Dios. Yo cantaré, dice, de la bondad de Dios. Esa es la bondad de Dios y es la bondad que ahora el cristiano puede ejercer. Haz el bien a quien sea. Efectivamente, a veces, y sería un tema de otro estudio, hay ocasiones en que Dios nos guía a no hacer un bien porque Él nos da sabiduría, pero en general debemos hacer el bien a quien sea que lo necesite. Aún, escuchen, porque de esto habla la bondad también, estar dispuestos a dar la vida por quien sea. Esa es la bondad de la que habla la Biblia. Les voy a poner un ejemplo menos dramático, porque bueno, aquí hablamos de la vida y dar un riñón y la muerte, pero a eso deberíamos estar dispuestos si nos mueve la bondad de Dios, que es la que el Espíritu Santo ahora produce en nosotros. Fíjense que un día, el ejemplo que les voy a poner es de José. José, el esposo de María. Cuando María se entera que María está embarazada, en ese momento no sabe que el Espíritu Santo la concibió, etcétera, etcétera. Él la ve embarazada. De acuerdo a la ley, él tenía el derecho de denunciarla. ¿Y saben cuál era la pena para María? La muerte. La muerte. Pero además, imagínense, llega embarazada, el coraje, adúltera, porque en ese momento él no sabe nada. Él la ve embarazada y se metió con otro. No hay de otra. Pero ¿qué hizo José? Antes de saber que lo que había en el vientre de madre de María era Jesucristo, que el Espíritu Santo le había concebido. Bueno, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, no quería dañarla, quiso dejarla, ¿qué? Secretamente. Dijo, yo no la voy a afectar. O sea, si está molesto, hoy está embarazada. Vean la versión Dios habla hoy, dice, José su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió a separarse de ella en secreto. Eso es actuar con bondad. Él podía haber dicho, no, ahora me voy a desquitar, y tenía todo el derecho legal de denunciarla. Sabemos la historia. Vino un ángel del Señor y le dijo, no, a ver, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es, del Espíritu Santo es, etcétera, etcétera. Y sabe en ese momento y ya siguen su vida de matrimonio.
pero sin saber nada, cuando todo parecía indicar que había adulterado, él actuó ¿cómo? Con bondad. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos cuando hay un acto de infidelidad en el matrimonio? No quiere decir que no pueda haber una separación, pero actuaríamos con bondad. Vean cómo terminan esos matrimonios denunciándose y en los abogados, y que le voy a quitar las propiedades y me las va a pagar, y le voy a quitar los hijos y la patria y la potestad, y años. Conozco casos donde llevan años en pleitos legales. Uno adulteró y empezó el pleito por el divorcio, y peleas que llevan años. No hay bondad, no hay bondad. Pero eso es lo que produce, repito, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, que es bondad, capacidad de hacer el bien. José dijo, no le voy a hacer ningún mal, y quiso dejarla secretamente. Vean lo que dice Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Oye, si alguien viene a pedirme 10,000 pesos y yo no los tengo, pues bueno, no puedo ayudarte, pero vamos a orar. O sea, hablo de una necesidad real, no alguien que me viene a pedir 10,000 pesos para ir a jugar a la lotería. Pero no te niegues a hacer el bien cuando es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. No nos neguemos a hacer el bien si está en nuestras manos, a menos que Dios te indique lo contrario. Pero si está en nuestras manos, hagamos el bien. Amén. Porque, repito, si hay algo que nos tiene aquí, es la bondad de Dios. Miren lo que dice Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, fíjense, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ya vieron? Cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Qué seríamos nosotros esta mañana sin la bondad de Dios? El salmista expresaba en el Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es su bondad, mis hermanos. No estaríamos aquí. Un día David, perseguido en diferentes peligros, porque lo iban a matar, porque había pasado circunstancias muy difíciles, dijo en el Salmo 27:3, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos quizás en esta mañana estás pasando una circunstancia que a veces enfrentamos, ya no vemos la salida y sentimos desmayar? Pero acordémonos que veremos la bondad de Jehová. La hemos visto ya en nuestras vidas, pero además la veremos en la tierra de los vivientes. Esto podríamos interpretarlo o actualizarlo a nuestro tiempo. Veremos un día al Señor cara a cara y estaremos con Él siempre. Amén. No desmayemos, recordemos su bondad sobre nuestra vida. ¿Qué seguiría? Gálatas 5:22 seguiría fe, porque después de bondad está fe, pero esa la vemos en 8 días. Vamos a orar y vamos a reflexionar. Les invito a que cierren sus ojos y meditemos estas 3 cualidades o expresiones del fruto del Espíritu. ¿Cómo andamos en la paciencia? ¿Soportamos, aguantamos, toleramos alegremente cuando nos ofenden, cuando hay circunstancias difíciles, o nos quejamos?
¿Cómo andamos en la paciencia? Podemos decirle, Señor, me falta paciencia, ayuda a mi vida. Pidámosle perdón si hemos sido impacientes. Pero el Espíritu Santo produce en nosotros la paciencia. Necesitamos tolerar, aguantar, soportarnos los unos a los otros en amor, como dice la palabra de Dios. Que la próxima vez que alguien te ofenda, antes de contestar, ora a Dios. Benignidad. Vemos a los demás con misericordia. Vemos a los perdidos con compasión. ¿Cómo vemos a los que están sin Cristo? Hay benignidad en nuestro corazón, hay benevolencia hacia los demás. Bondad es la bondad de Dios, que el Espíritu Santo obra en nosotros, la que nos lleva a hacer el bien a los demás. ¿Eres capaz de hacer el bien a alguien que te ha hecho mal? ¿Somos capaces de, cuando alguien nos hace un mal, buscar su bien? ¿Seríamos capaces de dar la vida por alguien que nos ha lastimado, que nos ha dañado? Necesitamos orar a Dios, mis hermanos, y reflexionar, porque en este mundo estas cualidades brillan por su ausencia, porque el mundo no las puede tener, porque las produce el Espíritu Santo. Pero lo triste es que estén ausentes en el cristiano, que nos falte amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Esto quiere decir que estamos, o que no está bien nuestra relación con Dios, que no está bien nuestra comunión con Él, la oración, la palabra, andar en el Espíritu como hemos estudiado. Porque todo esto finalmente, este fruto hace que la gente nos conozca. Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Y los frutos son las obras que finalmente son producidas por todo lo que el Espíritu Santo hace al operar el fruto del Espíritu en nosotros. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Y reconozcamos si nos ha faltado paciencia o benignidad o bondad. Porque si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo produce en nosotros. Meditemos. Dios ha sido paciente, Dios ha sido benigno, Dios ha sido bondadoso. Cuán grande es la bondad de Dios. ¿Por qué no le damos gracias en esta mañana por su paciencia? Por su paciencia que nos guía al arrepentimiento, por su benignidad, porque Él nos vio como compasión, con compasión, como ovejas desamparadas. Su bondad al enviar a Jesucristo a morir por pecadores en esa cruz del Calvario. Él murió por pecadores como tú y como yo y como cualquier pecador. El justo por los injustos, dice la palabra, para llevarnos a Dios. Pero esa misma paciencia, esa benignidad y esa bondad debemos ejercerla en nuestra vida diaria. Padre, yo te pido que en esta hora tu Santo Espíritu nos muestre en qué área o áreas estamos fallando, donde nos ha faltado paciencia o benignidad o bondad. Que aprendamos del ejemplo de Jesucristo, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, quien cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Gracias, Señor, porque por tu paciencia, por tu benignidad y por tu bondad estamos esta mañana. Pero ahora podemos manifestar estas características del fruto del Espíritu al llevar el mensaje del Evangelio a cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Que la compasión nos lleve a llevar el mensaje de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas y nos recuerdas lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y que necesitamos ahora obedecer porque Él lo produce en nosotros. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.